Hola, hola, mi nombre es Marine Martínez, soy estudiante de la licenciatura de Psicología tercer cuatrimestre en la Universidad UEN Campus Córdoba. A continuación les voy a exponer sobre Ausubel y su teoría del aprendizaje significativo en la materia de procesos psicológicos superiores a cargo de la psicóloga María de los Ángeles Martínez Serena. Comenzamos. ¿Quién es Ausubel? Su nombre completo es David Paul Ausubel. Nació en Nueva York en 1918 y murió en 2008. Es un psicólogo y pedagogo estadounidense que desarrolló la teoría del aprendizaje significativo. Una de las principales aportaciones de la pedagogía constructivista. A continuación tenemos una frase de él que dice: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Determinar esto y enseñarle es consecuencia. Esto lo dijo en 1968, lo cual lo llevó a desarrollar una interesante teoría del aprendizaje y los organizadores de avance significativos. Bueno, antes que nada, vamos a definir qué es aprender. Aprender es adquirir la información, retenerla y recuperarla en el momento deseado. Va más allá que un simple aprendizaje de 1 o 2 días, una semana. Es algo que se queda a fondo. Pues lo bien aprendido nunca se olvida, recordemos. Ahora bien, según Ausubel, para poder aprender debemos tener creada una red de conceptos en nuestro cerebrito, a lo cual se añadirá nueva información y esta se relacionará con lo que ya sabemos para que así podamos aprender. Un concepto clave que me gustaría mencionar es la estructura cognitiva. Esta comprende conceptos, ideas y la forma en que están organizados. Una vez visto esto, pasamos a lo que es el esquema general de aprendizaje según Ausubel. Él decía que solo existían 2 tipos de aprendizaje, lo que es el aprendizaje mecánico y el aprendizaje significativo. Estos dependerán de la interacción con la estructura cognitiva previa que posee el individuo. Es decir, que si se cuenta con conocimiento será significativo y si no será mecánico. Ahora seguimos a la siguiente diapositiva, en donde nos vamos a explicar los tipos de aprendizaje. En el mecánico la información se almacena de forma arbitraria y no se interactúa con el conocimiento persistente. Un ejemplo tenemos cuando nos aprendemos fórmulas físicas o la tabla periódica o incluso un número telefónico. Es así un aprendizaje que realmente no le sirve al individuo, o sea, en gran forma. En cambio, por otro lado tenemos el aprendizaje significativo, que involucra la modificación y la evolución de la nueva información, así como de la estructura cognitiva envuelta en el aprendizaje. En este, el conocimiento nuevo interactúa con la estructura del conocimiento del alumno. Volviendo al esquema general, tenemos lo que es el aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento es la información es construida por el alumno. El contenido no se presenta al final, él es el quien reorganiza la información y de esta manera se produce el aprendizaje deseado. O sea, es quien lo busca, quien lo hace y así. En cambio, el aprendizaje por recepción, el educando incorpora el contenido o información que se presenta en su forma final para que así pueda recuperarlo y reproducirlo posteriormente.
Cualquiera de estos dos aprendizajes, ya sea por descubrimiento o por recepción, puede ser mecánico o significativo. Esto depende de las estructuras del alumno. Sin embargo, Ausubel hacía hincapié en la importancia de la recepción del aprendizaje en lugar del aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje mecánico. No obstante, no quería decir que el aprendizaje por descubrimiento no podría ser significativo, porque sí puede. Sin embargo, cuando el alumno no cuenta con algún conocimiento previo, entonces no puede ser significativo ese aprendizaje. Solamente es menos eficaz. Bueno, ahora, la información o contenido que debe de ser potencialmente significativo, lo que implica que se integre el significado psicológico con el significado lógico. Perfecto. Bueno, el significado psicológico es la información potencial que se convierte en contenido nuevo y diferenciado. Ay, se me fue. Me voy a regresar de nuevo, perdón. Mientras que el significado lógico indica que se relaciona de una forma intencional. Al lograr vincular la información contenida potencialmente significativa y la estructura cognitiva previa del educando, da como resultado unas nuevas estructuras cognitivas que posteriormente se restaurarán. Como podemos ver aquí en el foquito, se está restaurando, ¿no? Imaginemos. Ahora, según Ausubel, para que eso sea posible, el individuo tiene que tener ciertas condiciones para poder poseer un aprendizaje significativo. La primera es tener la motivación, o sea, el motivo de aprender, las ganas, la predisposición de hacerlo. Y en segundo lugar está la construcción de un significado. Esto quiere decir que el significado que se le proporcione esté estructurado de forma clara, o sea, para que no se enrede el individuo. Y también debe de poseer una estructura cognitiva con conocimientos previos. O sea que el alumno debe de saber anteriormente sobre el tema. O sea que no debe de tener su mente en blanco sobre dicho tema que se le va a hablar. Así que recordemos motivación, construcción de significado y estructura cognitiva con conocimientos previos. Bueno, Ausubel decía que el conocimiento está organizado jerárquicamente, que hay nueva información significativa en la medida en que puede estar relacionada con lo que ya se conoce. Bueno, y volviendo al tema, sabemos que el aprendizaje significativo implica un reconocimiento de los vínculos entre los conceptos y este aprendizaje es transferido a la memoria a largo plazo, recordémoslo. Volviendo al tema anterior, la estructura cognitiva con conocimientos previos es similar a la acomodación piagetiana, en donde la nueva información aprendida modificará la estructura. Ahora hablaremos sobre los organizadores previos.
Ausubel los definía como un mecanismo para ayudar a enlazar el nuevo material del aprendizaje con ideas relacionadas ya existentes. Estos organizadores se dividen en dos, los cuales son comparativos y expositivos. Los organizadores comparativos activan esquemas existentes y se utilizan como recordatorio para traer a la memoria de trabajo lo que es relevante, y por otro lado tenemos los organizadores expositivos, los cuales se utilizan cuando el nuevo material de aprendizaje no es familiar para el alumno. Lo relaciona con lo que ya sabe y lo nuevo para que resulte un poquito más entendible, por así decirlo. Entonces, ahora sí nos adentramos a lo que sigue. Dentro del aprendizaje significativo, Ausubel distinguió 3 tipos de aprendizaje. El primero es el aprendizaje por representaciones. Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en niños. Por ejemplo, el aprendizaje de alguna palabra, ya sea árbol, pelota o silla, como podemos ver ahí. Ahorita vamos a ocupar el ejemplo de árbol, por así decirlo. Esto ocurre cuando el significado de esa palabra representa o se convierte en un equivalente para la palabra árbol que está percibiendo en este momento. Por consiguiente, significan la misma cosa para él. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si un niño le muestras estas imágenes, te va a decir que ya sea un árbol, una silla o una pelota. Ahora el segundo sería el aprendizaje por conceptos. El concepto es la generalización de una representación. Los conceptos pueden ser un objeto que poseen atributos de criterios comunes y se designan mediante algún símbolo o signo. Se adquieren a través de un proceso de formación y asimilación. Dentro del proceso de formación, el concepto se adquiere a través de la experiencia, es decir, que aprenden la palabra mediante encuentros con ella e interacciones con los demás. Por otro lado tenemos el proceso de asimilación en donde se produce a medida que se amplía el vocabulario. Esto quiere decir atributos de los conceptos que se usan para hacer definiciones. Y bueno, por último, el último de los 3 aprendizajes, que sería el aprendizaje por preposiciones. Este es una combinación y relación de varias palabras que a manera de proposición producen un nuevo significado que integra lo connotativo y denotativo. Un ejemplo, aquí tenemos la pelota es roja. La pelota roja es bonita, En donde lo connotativo es la carga emotiva, en donde dice es bonita, y lo denotativo es donde denota su. Bueno, eso es todo, y muchas gracias por haber visto mi video hasta aquí. Disculpa que no lo hice en Zoom, lo que pasa es que no me permitía grabar con el micrófono del celular porque el micrófono de